La Red Independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, los explosivos que fueron encontrados en el restaurante de un firmante del acuerdo de paz pudieron haber destruido la edificación y dañado toda una cuadra del barrio Teusaquillo de Bogotá. Defensores de derechos humanos de Arauca dudan de las alianzas que tengan las disidencias de las antiguas FARC para atacar a sus líderes comunitarios. La fugitiva Aida Merlano declarará ante la Corte Suprema sobre los negocios electorales del expresidente del Senado, Arturo Char. El efecto del programa de gobierno de compensar el IVA a las familias más pobres es negativo para estas, dice un estudio contratado por Planeación Nacional. Colombia volvió a tener 199 muertos por COVID en un solo día. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, con gol de Jefferson Duque en su partido 200 en Primera División, Atlético Nacional inició con empate ante Cortuluá la liga del primer semestre. Jerry Mina volvió a la titular del Everton como capitán, pero con derrota de su equipo como local. Y Sebastián Montoya, a sus 16 años, ganó su primera carrera en autos Fórmula de una categoría asiática. El Ejército Nacional hace un allanamiento sin orden. Aquí está, esta es la imagen del día. Los pobladores de la vereda Nueva Colombia de Vista Hermosa Meta cuando se enfrentaron anoche a miembros de la División de Aviación de Asalto del Ejército que intentaba allanar una vivienda en la que, según los militares, estaban guerrilleros de las disidencias. Pero según los pobladores, solo había una familia con 3 pequeños niños. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Una tensa situación se vivió anoche en la vereda Nueva Colombia del municipio de Vistahermosa Meta, cuando un grupo de asalto aéreo del ejército llegó a allanar una vivienda que, según los pobladores, era de una familia campesina con 3 niños menores. Mientras los militares calificaron de asonada la actitud de los campesinos, ellos insisten en que entraron y encañonaron a una pareja y a 3 niños de 6 meses, 6 y 11 años. Ejército Nacional hace un allanamiento sin orden. Dos versiones completamente diferentes se enfrentaron en las últimas horas a la comunidad del municipio de Vistahermosa Meta y a miembros del ejército. Mientras militares de la División de Aviación de Asalto afirmaron que llegaron a la vereda Nueva Colombia por información de inteligencia que indicaba que allí se encontraban varios miembros de las disidencias de las antiguas FARC, del grupo de alias Gentil Duarte, e iban a allanar una vivienda para buscarlos y apresarlos, la comunidad insistía y que esa vivienda era de una familia de campesinos con hijos menores de edad. ¡Pero están apuntando a los civiles! Como los militares insistieron en adelantar la orden que los llevó al sitio, los habitantes de la vereda se les enfrentaron. Las declaraciones de los unos y los otros revelan la tensión que se vivió. Un grupo de población civil en este momento. El Ejército Nacional conduce una operación ofensiva conjunta y coordinada con nuestra Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional contra la estructura terrorista y criminal, Grupo Armado Organizado Residual Séptimo Jorge Briceño Suárez, en cabeza del terrorista Gentil Duarte. Está frente a una casa civil donde hay niños. Ahí hay niños durmiendo a esta hora. ¿Qué hacen acantonados a esta hora acá? ¿Qué hacen? Según la versión oficial, los militares encontraron armas y otros elementos utilizados por los grupos ilegales. Se logra la incautación de abundante material de guerra y municiones, como de material de comunicaciones y cómputo. Pero defensores de derechos humanos de la región presentaron un resultado totalmente contrario de los hechos. Llegaron a una vivienda que está cerca al interior del caserío y ingresaron de manera violenta, encañonando a las personas que vivían allí, una familia, una señora con su esposa y su esposo y 3 menores de edad. Voces del Guayabero, un medio comunitario de la región, registró los acontecimientos y los pobladores también lo hicieron. Cerca de las 7 de la noche aterrizaron varios helicópteros en el polideportivo de la institución educativa de la vereda Nueva Colombia. Y desde allí descendieron pues las tropas, llegaron a una vivienda que está cerca al interior del caserío. Después de entrar a las viviendas, el comandante del operativo militar reportó la suspensión de la orden. Durante los procedimientos por presión de esta estructura criminal, la población civil entra azonada contra nuestras tropas, ordenando de inmediato la salida de las mismas con el fin de preservar la integridad de la comunidad, al igual que la de nuestros soldados y policías. Pero según los líderes comunitarios, las cosas ocurrieron de otra manera. 40 minutos después de ejecutar el operativo militar, los uniformados se habrían retirado sin detenidos y sin ningún elemento incautado.
que los encañonen con las armas de fuego a campesinos desarmados y que en últimas terminan siendo señalados y estigmatizados como colaboradores o integrantes de las disidencias de las FARC. El ejército finalmente informó que continuarán las operaciones militares en la zona y los civiles reportaron que esta mañana apareció el cadáver de una mujer en la vereda Colombia, justo en el mismo sitio en donde anoche se presentó el fuerte altercado con el ejército. No se puede afirmar que estos dos sucesos tengan alguna relación. El restaurante en el barrio Teusaquillo de Bogotá, que organizó como proyecto productivo un firmante del acuerdo de paz que se había convertido en una especie de sede social de movimientos alternativos, fue víctima de un atentado con explosivos ayer. Víctor Ballestas. Mónica, fue una bomba con capacidad para destruir el restaurante y su cuadra, que los empleados encontraron sin detonar en el baño de las mujeres y que podría haber sido instalada durante un evento del pacto histórico que un día antes tuvo lugar en el sitio. Hacia las 8 de la mañana de ayer viernes, un ex integrante de las antiguas FARC, quien es socio de Casa Alternativa, una sede de reuniones políticas y un espacio de recreación que fue inaugurada en noviembre pasado, encontró detrás de un inodoro del baño de mujeres del segundo piso una botella plástica con 2 detonadores que contenían 1,5 kilos de anfo, un explosivo de alta potencia, mezcla de nitrato de amonio y combustible utilizado en demoliciones. Anoche estábamos acá en esta Casa Alternativa en una reunión del pacto histórico y esta mañana nos enteramos que habían dejado una bomba en los baños de esta casa y que al parecer fue colocada durante la reunión. Según el abogado defensor de derechos humanos Alirio Uribe, a pesar de que no hubo ninguna alerta anterior ni movimientos irregulares que despertaran sospechas en la reunión del jueves pasado y en la que estuvieron al menos 7 miembros de la coalición petrista, la policía aparentemente tenía algún tipo de información. Ayer mismo la policía había estado acá a las 3 de la tarde con unos perros antiexplosivos, lo que hace pensar que se sabía que posiblemente iban a hacer un atentado contra esta sede. Según los expertos, por la cantidad de explosivo que se iba a activar con radiofrecuencia y a distancia utilizando un celular, la onda expansiva habría destruido toda la vivienda y podría haber afectado al menos una cuadra a la redonda en el tradicional barrio Teusaquillo. No van a lograr amedrentar a este partido, amedrentar a los firmantes de la paz, porque nosotros hicimos un pacto, un acuerdo fue con la gente y estamos dispuestos a cumplir nuestra palabra. Anoche se organizó un acto de rechazo contra los intentos de aterrorizar a los excombatientes. ¡Venceremos! Carlos Lozada, uno de los ex jefes de las FARC, elevó el tono político por este intento de atentado. Tenemos que sentar la primera piedra de lo que será la derrota en mayo, que saque a esa oligarquía que ha gobernado históricamente en Colombia para poner en el Palacio de Nariño la opción alternativa. El presidente Duque, que hoy se trasladó a Barranquilla para asistir a la inauguración de la obra de reconstrucción del muelle de Puerto Colombia, pareció regañar a Lozada, aunque la noticia sobre el intento de atentado aún retumbaba en las noticias. Que no vengan ahora a atacar a la fuerza pública cuando ellos saben, por el esclarecimiento que tiene la Fiscalía, que detrás de sus ataques están las disidencias que emanaron de ese grupo. Por ahora nadie se ha atribuido el frustrado ataque o la amenaza directa a este sector político en Bogotá. El propósito específico de alias Antonio Medina, jefe de una estructura criminal que armó el Frente 28 de las antiguas FARC, era matar a los presidentes de las juntas de acción comunal de Saravena a sus juntas, según los mensajes radiotelefónicos que le habían sido interceptados. Hoy llegaron más uniformados de las fuerzas militares a Arauca para combatir a los guerrilleros del antiguo Frente Domingo Laín del ELN y las disidencias de los Frentes 28 y 10 de las desmovilizadas FARC, cuyas luchas intestinas entre sí dejan hasta hoy 37 muertos. ¡Controle, muchachos! ¡Contrólese! La guerra que libran esas dos organizaciones criminales que se declararon públicamente enemigas lleva ya 3 semanas y ha alterado por completo la vida en las zonas rurales de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, departamento de Arauca. 20, no me bloque. Ábrame ahí la gente, démele campo a la bicha para metérsela. El desplazamiento ha crecido hasta llegar a 1000 campesinos que han tenido que abandonar sus casas y predios. Hágale, vamos.
Los subversivos del ELN han grabado mediante teléfonos celulares las confrontaciones que libran, especialmente contra la estructura 28 de las disidencias al mando de alias Antonio Medina. El ejército conoció que el hombre de las disidencias que se adjudicó el atentado había ordenado el ataque contra Saravena al examinar mensajes de WhatsApp aportados por presuntos desmovilizados de esa disidencia. La idea es volar a los negocios de los manes, de asojuntas, presidentes de juntas, líderes de ellos, toda esa mierda hay que matar. Vamos detrás de los cabecillas que cometieron estos homicidios selectivos y estos actos terroristas, alias Sendales del ELN y alias Antonio Medina del Residual. A esta hora, la 8ª División del Ejército, con vehículos acorazados, dotados de blindaje que resiste impactos explosivos, bloquea las áreas por donde aparentemente se movilizan los hombres del ELN y las disidencias para reducirlos. Organizaciones cuyas sedes fueron destruidas con el carro bomba de Arauca fueron victimizados con la reivindicación del atentado por parte de las disidencias de las FARC, pues en este se les señala como colaboradores del ELN. Ellos piensan que hay una alianza extraña de esa exguerrilla con fuerzas institucionales que hace tiempo tratan de posicionar esa calumnia contra ellos. Miren, muchachos, esto un desastre completo. Miembros de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, con sede en Arauca, dudan de las reales intenciones de las bandas que se conocen como las disidencias, puesto que, contrario a su origen de izquierda extrema, parecen estar actuando para el otro extremo, el de la derecha. Pensamos que estas estructuras precisamente pueden estar siendo utilizadas por la derecha, por la ultraderecha del país, por sectores que siempre han pretendido atacar a las organizaciones sociales, atacar el trabajo. El atentado con carrobomba en el municipio araucano de Saravena, que destruyó el edificio Héctor Alirio Martínez, ubicado en el centro de la población, pretendía afectar a sindicatos y organizaciones sociales que tenían allí sus oficinas. Por ejemplo, la regional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y otras 4 ONGs. En el atentado que ocurrió a las 10:30 de la noche del miércoles pasado, hace 3 días, murió un civil y 20 más fueron heridos. La oficina principal de Acatiar está en una situación bastante acabada. El autodenominado Frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las antiguas FARC se adjudicó el acto terrorista en un video que subieron a las redes sociales. El presunto jefe de esa banda, que dice llamarse Antonio Medina, afirmó, desde luego sin mostrar ninguna prueba, que en la edificación destruida por ellas operaban los aliados del ELN, con quien el grupo criminal se disputa el territorio y las rutas del narcotráfico de la región. Destruyendo su centro de mando urbano, desde donde se han desplegado acciones para golpear a la población civil. Pero los defensores de derechos humanos contradijeron tal afirmación y argumentaron que los autores del atentado intentan deslegitimar su trabajo y el de la sociedad civil araucana, lanzando la especie infundada de que son guerrilleros del ELN y poniendo en riesgo sus vidas. Existe un interés en exterminar el movimiento social y cualquier foco de resistencia que haya sobre el territorio y que defienda el territorio. También dijeron que los hombres ilegales están justificando sus ataques contra los civiles, lo que está prohibido en los convenios internacionales sobre conflictos armados, haciendo creer que los líderes comunales son combatientes camuflados. Lo que dice es que ese ataque es legítimo y que van a seguir incluso haciendo ese tipo de acciones, que es pues lo más grave. El día en que ocurrió el atentado, la fuerza pública se encontraba en Saravena ejerciendo control, pero los ilegales de las disidencias y el ELN también se veían transitando en otras poblaciones. 10 minutos antes de que explotara ese carro bomba, pues había pasado por las calles aledañas a nuestra sede, tanto el ejército como la policía en esa labor de patrullaje. Ante posibles nuevos atentados, las ONG solicitaron acompañamiento internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hizo su examen anual al cumplimiento del Acuerdo de Paz de Colombia con un balance alarmista sobre la desprotección de los firmantes y la violencia desbordada por falta de presencia estatal. Juan Fernando Barona. Mónica, los miembros del Consejo se pronunciaron cada uno por su lado. Estados Unidos para pedir protección para minorías étnicas, Francia para pedir presencia estatal en zonas ex-FARC, Inglaterra preocupada por los asesinatos de firmantes y Rusia para pedir que se dialogue con el ELN.
Esta semana el jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el informe trimestral sobre el desarrollo que ha tenido en el territorio nacional el acuerdo de paz. Su balance fue crítico porque refleja la grave situación de seguridad en que viven, acorralados, los miles de exguerrilleros que entregaron las armas. Las acciones de grupos armados ilegales y de organizaciones criminales continúan sintiéndose en diferentes regiones, especialmente en aquellas priorizadas para la implementación del acuerdo de paz. Ruiz Massieu también se refirió al armado, a los actos guerreristas de comienzos de año y que ya acumulan 10 masacres y por lo menos 20 asesinatos de líderes sociales. Recientemente la situación de seguridad en el departamento de Arauca se agravó sensiblemente como producto de acciones del Ejército de Liberación Nacional y grupos disidentes de las FARC-EP, afectando a las comunidades locales y a los excombatientes que residen en la zona. El vocero de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas intervino para decir que es lamentable que el gobierno Duque no haya hecho acercamientos con el ELN. La escasa información en cuanto a la falta de negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional no nos parece satisfactorio. El consejero de Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, volvió a atacar el acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las antiguas FARC y manifestó que la difícil situación que se vive en Arauca no es producto del incumplimiento de la administración Duque, sino del mal pacto al que llegó el presidente anterior. No debemos llamarnos a engaño insinuando que esas fuentes de violencias o creyendo que esas otras fuentes de violencia obedecen a ninguna forma de incumplimiento del acuerdo. Los representantes de Reino Unido, Francia y Estados Unidos lamentaron los crecientes hechos de violencia y los asesinatos y amenazas de líderes sociales y excombatientes de las FARC. One such killing is one too many. We express concern at the increased threats by illegal armed groups. The communities face a deteriorating security situation, with indigenous communities and Afro-Colombians being disproportionately victimized by the violence. El Consejo de Seguridad concluyó que este año será crucial para Colombia, debido a las elecciones presidenciales y legislativas de un lado y del otro, porque se revelarán las primeras sentencias condenatorias de la JEP por delitos de guerra cometidos tanto por la guerrilla como por los miembros del ejército, por lo que instó al gobierno a proteger tanto a los candidatos electorales como a la Jurisdicción Especial de Paz. Desde Venezuela, la prófuga excongresista Aida Merlano ofreció por segunda vez su testimonio y un set de pruebas documentales sobre las maniobras de financiación ilegal de la familia del precandidato Alex Char. Esta vez, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema aceptó el ofrecimiento. Mediante carta que envió a la Corte Suprema, reapareció la excongresista condenada y prófuga Aida Merlano para ofrecerle a la justicia una ampliación de testimonio en el caso que el alto tribunal le abrió al expresidente del Senado, Arturo Char, quien es hermano del candidato presidencial Alex Char. Merlano también prometió revelar secretos de las actividades del senador del Partido Conservador, Laureano Acuña, por el delito de corrupción al sufragante. Solicito a su despacho ser escuchada en ampliación de mi testimonio en el proceso de la referencia, con la finalidad de colaborar eficazmente con la Administración de Justicia y aclarar los hechos del proceso. La Corte le notificó a Merlano mediante un oficio que el magistrado Francisco Javier Farfán de la Sala de Instrucción la escuchará de manera virtual el próximo lunes 24 de enero a las 9 de la mañana. Como conservadora que soy, Aida Merlano estará acompañada de su apoderado Miguel Ángel del Río. Aida Merlano ha sido protagonista histórica y ha intervenido de manera directa en toda esta construcción en cabeza de las mafias políticas del Atlántico. Según Del Río, Merlano entregará varias carpetas con documentos y testimonios que van a mostrar de manera precisa cómo se construyen a través de la financiación de campañas, incluida la de ella misma, las mafias de la compra de votos en la costa norte. La llegada de la familia Char a una campaña electoral, soportándola en una candidatura presidencial, se hace urgente y necesario. Recordemos lo que nos ocurrió hace 4 años
con la campaña del presidente Duque. No es la primera vez que la ex senadora intenta entregar unas declaraciones más precisas sobre la compra de votos. Soluciones alternativas. Según personas allegadas al proceso, el día que lo haría, hace 3 años, fue amenazada. Ella escribió. El ex alcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos, reveló en ese entonces que había recibido una carta de Merlano en que ésta se quejaba de ser el conejillo de la clase política tradicional de la costa atlántica. Después que me utilizaron, soy la peor basura. Merlano escribió fuertes acusaciones con nombres propios, pero sus palabras no tuvieron eco en el sistema judicial. Juan de Char, Laureano Acuña y Roberto Gelén son los 3 mayores compradores de votos en el Atlántico. En esa oportunidad también mencionó al exalcalde Alejandro Char. Alex Char, a través de la empresa Serfinanza, pagaban comisiones a concejales. Las nuevas declaraciones de Aida Merlano podrían truncar o al menos modificar las aspiraciones políticas de algunos candidatos presidenciales y a curules parlamentarias para las próximas elecciones. La idea de Juan Manuel Galán de reducir la consulta de la coalición Centro Esperanza a solo 3 opciones no solamente generó el anuncio de la posible renuncia de Humberto de la Calle, sino también la deserción del exministro de Ambiente Gilberto Murillo, y se advierte una crisis creciente. La coalición Centro Esperanza entraría en una crisis interna que se hizo evidente con la sorpresiva propuesta pública de uno de sus 7 candidatos, Juan Manuel Galán, de reducir a 3 los aspirantes presidenciales. Tenemos una propuesta concreta y es la de inscribir 3 precandidatos. Esté yo entre esos 3 precandidatos o no esté, yo seguiré en la coalición Centro Esperanza. Esta semana se sumaron a la lista Ingrid Betancourt y el exministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, quien renunció horas después. No ingresamos a la coalición Centro Esperanza porque no encontramos el ambiente para candidaturas de afrodescendientes. Se evidenció que se estaba buscando la reducción del número de candidatos y candidatas. El ex negociador de paz y número 1 a la lista del Senado de la coalición, Humberto de la Calle, aseguró esta tarde que si no se logra solucionar las diferencias, desistirá de su aspiración al Senado. Fisuras en la consulta presidencial afectan las listas. No estoy en una aventura personal. Si no logramos una bancada fuerte y comprometida, mi presencia en la lista del Senado carecería de sentido. Para los analistas, las vanidades y egos deben quedarse a un lado, o el esfuerzo que se ha hecho hasta el momento de perfilarse como una opción de centro con posibilidad de llegar a segunda vuelta se habrá perdido. El pelote de la coalición Centro Esperanza demuestra lo difícil que es hacer alianzas. Es verdad que la coalición tiene demasiados aspirantes y esto mismo puede diluir el entusiasmo alrededor de este proyecto político. Sin embargo, mientras otras vertientes están ganando apoyos, la coalición Centro Esperanza no se puede dar el lujo de perder. Se espera que después de la campaña de marzo, pues esta coalición finalmente pueda empezar a realizar una campaña más eficaz, pero en esta etapa, pues con esta configuración de candidatura, es bastante difícil para los candidatos de este grupo lograr hacer propuestas y lograr ser escuchables para el electorado. La consulta de la coalición Centro Esperanza, al igual que las otras, se harán el próximo 13 de marzo, día de las votaciones para el Congreso. Las menciones que el gobierno hizo de su intención de asperjar los cultivos de coca durante reuniones con comunidades sobre la pandemia o sobre las emisoras que se comprometió a entregar en el acuerdo no calificaron como consulta, tal como pretendió hacerlos pasar el gobierno. Después de revisar 4 tutelas que interpusieron organizaciones sociales y campesinas, la Corte Constitucional frenó nuevamente los planes del gobierno Duque de asperjar con glifosato los cultivos ilícitos en varias regiones del país, porque según el alto tribunal, vulneró el proceso de participación de las comunidades. Dejar sin efectos la resolución 0694 del 14 de abril de 2021, proferida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que culminó en el trámite ambiental de modificación del Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato. Según el fallo y las organizaciones sociales, el gobierno no hizo una adecuada consulta previa con las comunidades. Es decir, las autoridades encargadas solo hicieron reuniones informativas para dar a conocer los planes de volver a la aspersión aérea. Esa consulta previa no se puede hacer simplemente con una socialización de información, sino que implica
una interlocución directa, una concertación cara a cara con las comunidades que podrían ser afectadas. La corporación Visomutop, que sigue de cerca la situación de los cultivos ilícitos en el país, manifestó que en algunas ocasiones el gobierno realizó reuniones virtuales con las comunidades para certificar que supuestamente se estaban realizando las consultas previas. Se confundió en la época de la pandemia la realización de unas reuniones virtuales o la transmisión a través de unas estaciones de radio con la concertación con las comunidades que podrían ser afectadas. Es por esto que la Corte le ordenó a las autoridades encargadas de realizar debidamente las consultas previas en los 104 municipios en donde se pretende hacer aspersión aérea con glifosato. Ordenar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional que en el término de un año, contando a partir de la notificación de la presente providencia, prorrogable hasta por 6 meses más, adelanten un proceso de consulta previa con las comunidades étnicas. Pedro Arenas, director de la organización Visomutop, le hizo un llamado al gobierno para que, en lugar de volver a las aspersiones, cumpla con el acuerdo de paz, debido a que las más de 100.000 familias que se vincularon al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos no se les ha cumplido. Un poco más del 1% del total de las familias participantes ha accedido a esos recursos y ha instalado cultivos alternativos. La mayoría de las familias se quejan de que los recursos, a pesar de los anuncios, todavía no les llegan. Las comunidades en los territorios manifestaron que la decisión de la Corte Constitucional protege sus derechos fundamentales. Un estudio que contrató Planeación Nacional para evaluar el impacto del programa de compensación del IVA concluyó que este no tiene un efecto real en la mayoría de los hogares que lo reciben y que ha afectado de manera negativa la empleabilidad de las mujeres. Juliana Ramírez. Mónica, los expertos sí están de acuerdo con que no se les cobre el IVA al momento en que la población vulnerable haga sus compras, pero no con la compensación como está concebida ahora. Devolución del IVA ha sido una medida que lanzamos en este gobierno, la pusimos en marcha y es justamente para que los más vulnerables de la población no tengan que pagar o se les compensa por su vulnerabilidad y además es una herramienta para corregir la inequidad. Sin embargo, eso no concluyó una evaluación contratada por Planeación Nacional que estudió este programa. Según su informe, esta transferencia, que no es una devolución del IVA, sino una compensación de 76.000 pesos que reciben cada 2 meses 2 millones de colombianos en condición de pobreza extrema, no está siendo efectiva. Es decir, no está cumpliendo con el propósito de compensar y los beneficiarios se están volviendo más pobres después de recibir el dinero. Está generando inequidades dentro del grupo al que se compensa IVA, porque a un grupo se le sobrecompensa y a otros grupos se les subcompensan. El gobierno estimó que los hogares en condición de vulnerabilidad pagan en promedio mensualmente 35.000 pesos de IVA, pero la evaluación hecha por la firma Econometría y la Universidad de los Andes determinó que no es así. El pago del IVA es muy diverso en esta población y por ello no se compensa con la transferencia. Que le devuelva a todo el mundo 35.000 pesos, pues está siendo injusto con las personas que pagan 50.000 pesos de IVA. Y está dándole una plata que la gente no ha pagado de IVA. Aunque el informe que concluye que la compensación sí debe hacerse, pero no de la manera como se viene ejecutando, se entregó en octubre de 2021, el gobierno Duque decidió continuar con el mismo programa este año. Hasta el momento se han destinado más de 2 billones de pesos. La efectividad o el impacto que estamos generando con la devolución del IVA es mucho más pequeña porque el monto de la transferencia es pequeño. La evaluación de economistas externos también concluyó que la compensación del IVA no está impactando positivamente en la alimentación, educación o acceso a servicios de esta población. Lo que sí está impactando, pero de forma negativa, es en la empleabilidad de las mujeres que no son jefe de hogar. Dice, bueno, yo prefiero sacrificar el ingreso de este trabajo que es precario y quedarme en mi casa recibiendo una transferencia, el hogar, así la transferencia sea menor. Los hogares, pues, son marginalmente más pobres después de la transferencia. El Departamento de Prosperidad Social aseguró que el cambio de este programa deberá tomarlo el próximo gobierno. O sea, aumenta el valor de la compensación, o 2, que es la forma más válida de la cual lo vamos a hacer, es acumularlo con otra transferencia para generar mayor impacto. Sin embargo, los expertos le recomendaron a Planeación que se compense o se descuente en el momento de la compra. Kennedy es la localidad que más rápido envejece, lo que indican los indicadores.
Según la pirámide poblacional que acaba de publicar la Secretaría de Salud de Bogotá, entre 2005 y 2021, la población mayor de 60 años aumentó en un 40% en la localidad de Teusaquillo, en Usaquén en un 60%, en Chapinero en un 75% y en Kennedy se duplicó. Esto indica que desde antes el norte estaba lleno de viejitos. Esto es lo que indican los indicadores. Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 200.000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1. Tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán la sombrilla de la Alianza de la Verdad. Muchas gracias por elegir la independencia. En pleno cuarto pico de la pandemia en Colombia, en las capitales se hacen escasas las vacunas de Moderna y AstraZeneca, pero hay Janssen y Sinovac. El ministro de Salud recomienda a los que tienen dosis pendientes que no esperen a que llegue la que les gusta, sino lo que hagan o que lo hagan de una vez con la que está disponible. Desde el puesto de mando unificado número 116 que instaló el Ministerio de Salud en La Dorada, Caldas, el ministro Fernando Ruiz instó a la población para que se acerque a los puntos de vacunación, pues al ritmo que avanza, las metas propuestas para estos primeros meses del año no se cumplirán. Estamos un poquito cortos para las metas de corto plazo que nos hemos planteado, de manera que el pedido muy enfático a multiplicar nuestros esfuerzos para hacer el cumplimiento de metas. En cuanto a dosis de refuerzo, según el ministro, la cifra de personas que cuentan con esta tercera dosis necesita seguir aumentando rápidamente, pues el número de muertes en medio del cuarto pico sigue en aumento. Avanzar muy rápidamente en la vacunación de aplicación de refuerzos. Esta es la que nos permite salvar vidas, fundamentalmente personas mayores, y en este momento ya estamos cerca de los 5 millones de personas con refuerzo, pero necesitamos duplicar esa cifra. Después de que el ministerio entregaba cifras y daba anuncios en cuanto al plan de vacunación, Bogotá reportaba una limitada disponibilidad de dosis de la vacuna Moderna y AstraZeneca, con los que avanza en la vacunación en la ciudad. La ciudad está a la espera de nuevas entregas de vacunas por parte del gobierno nacional para cumplir con el proceso de inmunización. Sin embargo, en caso de no recibir nuevas vacunas, la continuidad se puede ver afectada y el proceso se limitará a la administración de los biológicos disponibles. Otras ciudades como Medellín, Cartagena y Bucaramanga también han reportado escasez de biológicos para el refuerzo. Según el más reciente reporte del plan de vacunación en el país, cerca de 25 millones de personas ya cuentan con un esquema completo, pero tan solo 4.942.000 se han aplicado el refuerzo, que por estos días está escaso. Colombia está pasando por su cuarto pico de contagios de COVID. Esta semana regresamos a la misma cifra diaria de muertos durante el tercero en agosto pasado. Se espera que este sea menos letal debido al avance de la vacunación. Dayana Cruz. Mónica, la invitación es a terminar los esquemas de vacunación, pues ya las cifras se muestran contundentes. 4 de cada 10 de los pacientes que hoy están en cuidados intensivos es un negacionista o no vacunado por cualquier otra razón. El Instituto Nacional de Salud confirmó 199 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Este es el reporte más alto de fallecidos desde el 22 de agosto del 2021, cuando se informaron 185 decesos. Según información oficial, la positividad es del 30%, es decir, que de cada 100 pruebas en 30 se está detectando el virus. Actualmente están activos 150.785 casos, por lo que las autoridades del país insisten en la importancia de la vacunación como método más efectivo para evitar contraer la enfermedad. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca lideran las cifras de contagio. En Medellín, según las autoridades, 4 de 10 personas que ingresan a la UCI por COVID no cuentan con el esquema de vacunación. Estamos hacía unas semanas alrededor de 50 muertos al día, hoy ya estamos en un nivel superior a los 100. Son 100 vidas que ya no están por culpa de este virus. Entonces la invitación sigue siendo vacunarse para evitar la mortalidad, que finalmente es lo que nos está protegiendo. Cali también tiene un incremento acelerado en el número de contagios y muertes. En una positividad, es decir, de 100 pruebas realizadas,
37 son positivas. Estamos en una época de hipercontagio. El Ministerio de Salud señala que quienes no están vacunados tienen de 4 a 9 veces más riesgo de morir por COVID-19. Según una investigación realizada por la entidad, entre el 28 de noviembre y el 8 de enero, el riesgo de hospitalización y muerte se incrementa con la edad. Sin embargo, en todas las edades, a partir de los 30 años, este riesgo es varias veces más alto para el caso de las personas no vacunadas, comparadas con las personas vacunadas del mismo grupo de edad. En la población de 80 años y más, se observó que el riesgo de enfermar gravemente y morir por COVID-19 es mayor, pero también en ellos se observó que este riesgo disminuye notablemente en quienes están vacunados con esquema completo. De acuerdo con la cartera de salud, los riesgos pueden variar según el momento de pico y los cambios de la protección de las vacunas en el tiempo, especialmente cuando no han recibido las dosis de refuerzo. El estudio incluyó 22.165.609 personas en total y concluyó que es posible reducir significativamente el riesgo de hospitalizarse o morir a través de la vacunación con esquema completo y mucho más con los refuerzos. Estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia han encontrado múltiples obstáculos para acceder a la matrícula cero que el gobierno anunció y dijo haber firmado el año pasado. Los pocos que lo han logrado tuvieron que aceptar el menor número de clases con el que les salió su orden. Estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, beneficiarios antiguos del programa Matrícula Cero y nuevos que cumplen los requisitos para acceder a la educación superior, presentan dificultades para matricularse y temen no poder estudiar este semestre. Como pueden ver acá, dice que se puede matricular de 5 a 21 créditos, según lo que me indicaron en el CEA donde estudio, es que acá debería aparecer de 10 a 15 créditos. Que con el solo hecho de que nos aparezca esto, ya sabemos de que no somos beneficiarios de matrícula cero, teniendo en cuenta que yo fui beneficiaria el semestre pasado y no lo han aplicado. Otros que en principio aparecían como beneficiarios, pues cumplen con los requisitos que necesitan para hacerlo, también se podrían quedar sin universidad este primer semestre. Me están comunicando que no puedo recibir el beneficio porque no soy apta para recibirlo. Que este beneficio únicamente lo reciben los estudiantes que lo recibieron el año anterior, en el semestre anterior. Es decir, que por querer ser nueva beneficiaria no me lo van a dar a través de la UNAT. Ellos me cerraron esa puerta. Otro conflicto que se ha presentado a la hora de inscribir materias es que los créditos que se otorgan a quienes resultan beneficiados con matrícula cero inscriben un número menor de créditos que los demás estudiantes, lo que haría que semestre a semestre se atrasen. Me puedo dar cuenta que la universidad me otorgó la matrícula cero, pero tan solo 9 créditos, que es algo que me parece demasiado injusto. Hoy, frente a una de las sedes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Bogotá, líderes estudiantiles pidieron claridad en cuanto a los beneficios que el decreto 1667 de matrícula cero otorga. Que se pronuncie la universidad, que se haga claridad y que se pueda cobijar realmente a las personas que necesitan y que se tenga obviamente una atención y seguimiento a los casos de los estudiantes que se encuentran en vulnerabilidad. Nosotros no estamos exigiendo de alguna manera cosas que no están escritas, que no están en la ley, sino que realmente ya están firmadas. Ante los inconvenientes que han tenido algunos estudiantes para matricularse, la universidad amplió el proceso de inscripciones hasta el próximo lunes 24 de enero. Un carro volador de despegue vertical diseñado para cortos vuelos urbanos tuvo sus pruebas exitosas esta semana en Dubái, donde ya se promociona como el futuro del transporte ejecutivo. Esta semana una compañía inglesa presentó un prototipo de vehículo eléctrico aéreo de despegue vertical con un diseño lujoso, con apariencia similar a la de un automóvil deportivo. El vehículo volador ya ha sido probado con éxito en vuelos de prueba que se han realizado sobre el espacio aéreo de Dubái. La empresa londinense que lo construyó fue explícita en afirmar que el vehículo alado está diseñado para servir en vuelos urbanos privados y para hacerlo de manera eficiente, el aparato está dotado de un sistema de propulsión y aterrizaje en cuerpo aerodinámico, el cual se asemeja mucho a la de una nave de película espacial. En las 8 pruebas que se realizaron antes del vuelo publicitario, se usó un modelo que solo se elevó a 4 metros del suelo con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Sin embargo, la compañía asegura que el modelo comercial sea similar
tomará un pequeño jet privado, pudiendo elevarse a una altura de hasta 915 metros con una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora. La aeronave será respetuosa con el medio ambiente y, lo más importante para quienes deseen ser sus usuarios, garantizará la seguridad de los pasajeros por sus sistemas de aterrizaje normal y un segundo de emergencia para casos extremos. El bienestar comienza por el bolsillo. Los consejeros en el tema recomiendan ahorrar, pero hasta tener cómo hacer una inversión que dé alguna rentabilidad. Para tener lo que los especialistas llaman bienestar financiero, lo primero a tener en cuenta es la toma de buenas decisiones y a esto sumarle algo de conocimiento básico en finanzas, es decir, conocer qué son los ingresos, costos, gastos, activos, pasivos y entender cuáles de estos generan ingresos y cuáles gastos para saber qué se puede ahorrar. Es que el ahorro es esa parte del ingreso que no se destina al consumo inmediato, a manera de definición. Por tanto, es el segundo concepto más importante del bienestar financiero, después del ingreso. Después de esto, ahorrar se convierte en parte importante de las finanzas personales, pues el ahorro es la parte del ingreso que no se destina al consumo inmediato y juega un papel destacado como iniciador de la acumulación de riqueza. Cuando logre obtener una suma ahorrada que le permita pensar en invertir, hágalo. Puede acumular de manera más rápida. Pues la inversión es esa cuenta del activo en su balance que produce una rentabilidad mayor a la del ahorro. Tenga en cuenta que para alcanzar el bienestar financiero no se necesita ser experto, simplemente tener disciplina y la voluntad de tener control constante sobre sus finanzas, además de la libertad financiera para tomar decisiones que le permitan disfrutar de la vida. Profesional en la ruta desde 2019, Paula Patiño afrontará la temporada del World Tour desde febrero y allí pondrá su experiencia de 2 Giros Rosa y 3 mundiales de ruta en pro de su equipo y del ciclismo femenino en Colombia. Este será el 4º año consecutivo de la colombiana en el World Tour. Iniciaré mi temporada 2022 con la carrera Semana Valenciana del 17 al 20 de febrero. El objetivo, aunque aún por definir por sus entrenadores, ya lo tiene en mente. Algunas de las dos grandes, Giro Tour, que bueno, aún no sé pues cuál de las dos voy a competir. Paula Patiño entrena en España, donde recientemente fue la presentación de su equipo, el Movistar Team, pero aprovecha cada momento que no está sobre la bicicleta. Otras actividades como leer, estudiar un poco, seguir aprendiendo un poco más el inglés. Paula, que se formó desde temprana edad en La Ceja y posteriormente en el Centro de Alto Rendimiento de la UCI, en Suiza, habla del ciclismo femenino en Colombia. Que nos apoyen más, que nos presten un poquito más de atención a las niñas, que se animen a hacer más carreras para nosotras, con más kilómetros, carreras un poco más agresivas, que se asimilen un poco a cómo hacen las carreras aquí en Europa. A sus 24 años de edad, con ilusión, ánimo y confianza, la corredora del Movistar Team, gracias a sus experiencias, espera que en algún momento Colombia tenga una escuadra femenina que corra internacionalmente. Los peruanos se están cortando el pelo en solidaridad con la naturaleza. Este es uno de los salones de belleza que está ofreciendo cortes gratis para recoger los 170.000 o 175.000 kilos de pelos que una ONG considera necesarios para sacar del mar los 250.000 galones que un barco de la petrolera española Repsol dejó caer al mar la semana pasada. Una ONG patrocinada por empresas peruanas dice que la evidencia científica muestra que cada gramo de pelo podría recoger 500 gramos de crudo. Pero mientras se cortan melenas, cuerpos de socorro y voluntarios intentan salvar una por una a las aves de 7 santuarios afectados por el derrame. Está ahí, como lo ven, está lleno de petróleo. Está bien. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 200.000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1, tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán la sombrilla de la Alianza de la Verdad. Muchas gracias por elegir la independencia.